Ok. Entonces, habíamos recordado la asesoría pasada cuál era el teorema fundamental del cálculo para funciones de una sola variable, y ese teorema fundamental del cálculo está conformado como por dos partes, la que tiene que ver con la integral de una función diferenciable sobre un intervalo AB. Nos dice que basta con conocer la antiderivada de esa función que vamos a integrar, y la integral simplemente va a ser la evaluación de la antiderivada en los extremos, la diferencia de esos valores en los extremos del intervalo. Entonces no nos importa cómo se está comportando la función, basta saber simplemente los valores que toma la función en los extremos. Entonces, ahora pasamos a como una versión más general de ese teorema para el caso de integrales de línea. Entonces, vamos a pensar en el vector gradiente como la derivada de la función que vamos a integrar. Entonces, en lugar de tener f', en el caso de una función de una sola variable, vamos a trabajar con una función de 2 o 3 o más variables, y como derivada vamos a considerar el vector gradiente. Entonces, la versión del teorema fundamental para este tipo de situación, en el caso de vectores gradientes e integral de línea, se vería de esta forma. Tampoco nos va a importar qué está sucediendo con el vector gradiente o con el campo vectorial gradiente de la función f. Simplemente, si queremos calcular la integral de línea de ese campo vectorial sobre una cierta curva, basta conocer el valor que toma la función en los puntos extremos de esa curva y tomar la diferencia. Entonces, cuando estamos en una situación de este tipo, pues va a ser muy sencillo obtener la integral de línea. Entonces, bueno, si estamos en el caso de curvas planas y curvas en el espacio, pues así se vería más o menos la notación. La evaluación en puntos en el plano o la evaluación en puntos en el espacio, donde estos puntos son los extremos de la curva. Bueno, ya también habíamos visto anteriormente que en general el valor de una integral de línea va a depender de los puntos extremos de la curva y de la trayectoria de la curva. O sea, va a importar cómo es el viaje a lo largo de la trayectoria. Además, también es importante cuando estamos integrando respecto a alguna de las variables y no respecto a la longitud de arco, va a ser importante la orientación o dirección de la curva, es decir, si vamos de A a B o de B a A. Eso va a dar como resultado un cambio de signo en el resultado, dependiendo la dirección que tomemos. En el valor absoluto del valor de la integral de línea no hay cambio, simplemente es en el signo de ese resultado. Entonces, para el caso particular de tener un campo vectorial gradiente, o sea, trabajar con el vector gradiente de una función de 2, 3 variables, como podemos aplicar el teorema fundamental para integrales de línea, entonces, en ese caso, no va a importar cómo es la trayectoria, es decir, este primer punto no, en este caso no aplica, simplemente nos va a interesar cuáles son los extremos de la curva. Entonces, si tenemos dos curvas continuas, suaves, por secciones, con punto inicial A y punto final B, no importa que el resto de puntos sea distinto, que las curvas lleguen de forma distinta de un punto a otro, lo importante es que empiezan en el mismo punto, terminan en el mismo punto. Si nosotros calculamos la integral de línea
de un campo gradiente, de un campo vectorial gradiente, esas integrales de línea a lo largo de ambas curvas nos van a dar el mismo resultado. No siempre sucede eso, solo en el caso en el que estemos con campos vectoriales gradientes. Entonces, en general, si F es, si F es un campo vectorial continuo, vamos a decir que la integral de línea de F a lo largo de una curva va a ser independiente de la trayectoria si justamente no importa cómo son las trayectorias entre los puntos extremos, si el resultado de ambas integrales de línea es el mismo. Si eso ocurre, entonces decimos que el campo vectorial en el que nos encontramos, que sería algo así como un campo vectorial gradiente, es independiente de la trayectoria. Entonces, las integrales de línea de campos vectoriales conservativos, si nos acordamos, un campo vectorial conservativo era justamente un campo vectorial del cual proviene de obtener el vector gradiente de una función escalar, de una función de 2, 3 variables. Entonces, debido a que en ese caso estamos en una situación de trabajar con un campo vectorial gradiente, entonces las integrales de línea de campos vectoriales conservativos son independientes de la trayectoria. No va a importar cómo es la trayectoria, todas esas trayectorias que empiecen y terminen en los mismos puntos, las integrales de línea a lo largo de esas trayectorias tendrán el mismo valor. Entonces, a partir del teorema anterior, justamente de trabajar con campos vectoriales gradientes o campos vectoriales conservativos, donde puede aplicarse el teorema fundamental para integrales de línea, vamos a tener este resultado, que nos dice que el campo vectorial en el que la integral de línea a lo largo de ese es independiente de la trayectoria, si eso ocurre, entonces la integral de línea sobre cualquier trayectoria cerrada en el dominio del campo vectorial siempre va a tener el valor de 0. Y el recíproco también es verdad. Si tenemos un campo vectorial que se está evaluando sobre una curva cerrada, entonces, y el valor es 0 de esa integral de línea, entonces tenemos que el campo vectorial es independiente de la trayectoria. La integral de línea a lo largo de ese campo vectorial a lo largo de cualquier trayectoria va a ser independiente de la trayectoria que hayamos tomado. Entonces, ahorita vamos a ver una serie de teoremas, no vamos a ver las demostraciones de la gran mayoría por tiempo y bueno, para más bien ver cómo las aplicaciones de esos teoremas que son justamente el tipo de ejercicio que viene en sus tareas. Pero al menos para este teoremita, bueno, vamos a ver su demostración. Entonces, para empezar, vamos a recordar o definir qué es una curva o una trayectoria cerrada. Entonces, una función vectorial, ya sea de 2 o ya sea que el resultado que nos devuelva esa función vectorial sea un vector de 2 o 3 componentes que nos daría lugar a una curva plana o una curva en el espacio. Entonces, una curva cerrada va a ser esa curva en la que cuando evaluamos la función vectorial en los valores del parámetro, en los valores del intervalo
en los valores extremos del intervalo donde se mueve el parámetro, tienen el mismo valor. Es decir, si el intervalo en el que se mueve el parámetro es de A a B, la función vectorial evaluado en el valor del parámetro A y evaluado en el valor del parámetro B nos dan el mismo valor. Eso gráficamente significa que volvemos como al mismo punto. Entonces, suponiendo que, no sé, si yo tomo el valor del parámetro t igual a A y evalúo la función vectorial, podríamos empezar, no sé, aquí, por ejemplo. Entonces, a medida que t se mueve en los valores intermedios de ese intervalo, pues vamos dibujando la curva, ¿no? Cuando lleguemos al valor extremo que toma el parámetro, que es en B, nuevamente caemos en el mismo punto del que iniciamos, entonces estaríamos cerrando el circuito. Sería como un caminito cerrado. Ahora, más adelante vamos a ver que no necesariamente esa definición nos genera como un ciclo. Podemos tener dentro de esta curva como bucles. Entonces, ahí vamos a dar una definición más detallada de qué significa que una curva sea cerrada y sea simple o bueno, si no es simple, también se le conoce como curva cerrada compleja o simple por secciones, etc. Entonces, de momento, simplemente así. Una curva cerrada es aquella en el que cuando evaluamos la función vectorial en los extremos del intervalo donde se mueve el parámetro, estamos en el mismo punto, tiene el mismo valor. Entonces, como tenemos un teorema de sí solo sí, hay que demostrar tanto la ida como el regreso. Entonces, en la ida tenemos como hipótesis que la integral de f sobre la integral del campo vectorial f sobre cualquier curva es independiente de la trayectoria. Y tenemos que mostrar que la integral de línea sobre cualquier trayectoria va a ser, sobre cualquier trayectoria cerrada, sobre cualquier curva cerrada, su valor siempre va a ser 0. Entonces, si es independiente de la trayectoria en el dominio de f y c es una trayectoria cerrada, vamos a tomarnos cualesquiera dos puntos en la trayectoria, dos puntos A, B. Entonces, vamos a considerar esta trayectoria cerrada como en dos pedazos. El pedazo que va de A a B y la curva que va de B a A. Entonces se hace C1, la trayectoria que va de A a B, y C2, la trayectoria que va de B a A. Entonces, esa curva cerrada de la que estamos partiendo, ahora se puede ver como la unión de C1 y C2. Entonces, si calculamos la integral de línea del campo vectorial sobre toda la trayectoria cerrada, como esta trayectoria cerrada la puedo ver como una trayectoria por secciones compuesta por la unión de C1 y C2, entonces, por lo que ya hemos visto, esta integral de línea se puede ver como la suma de las integrales de línea por cada uno de los segmentos, por cada una de las secciones. Mis secciones en este caso son C1 y C2. Entonces, esta integral es igual a esta suma de integrales de línea, pero si nosotros revertimos la dirección de una de las curvas, por ejemplo, me fijo en la curva C2, si yo revierto el viaje entre los puntos AB, en lugar de ir de B a A, voy de A a B, entonces eso me genera un cambio de signo. Entonces, para que esta igualdad ocurra, cuando yo revierto la dirección, el valor va a ser negativo. Para que vuelva a ser positivo,
pues lo multiplico por un menos, ¿no? Entonces, de esa forma, esta integral de línea es el mismo valor que esta integral de línea, pero ahora estamos viajando de A a B. No está cambiando el signo porque justamente aquí cambié el signo. Entonces, tenemos dos integrales de línea que van mediante dos trayectorias independientes, van del mismo punto inicial al mismo punto final, pero por hipótesis tenemos independencia en la trayectoria para el cálculo de funciones de línea en este campo vectorial. Entonces, de acuerdo a por la definición de independencia de trayectoria, estas integrales tienen el mismo valor. Entonces, esto menos esto me va a dar como resultado 0. Y no importa el tipo de trayectoria, ¿no? Estos valores o estos puntos A, B los tomé arbitrariamente. Entonces, en general, si tengo independencia de la trayectoria para el campo vectorial F sobre una curva, entonces siempre la integral de línea de ese campo vectorial sobre cualquier curva cerrada, siempre el valor va a ser 0. ¿Dudas de esta ida, de esta demostración? Ok. Ahora vamos a hacer el regreso. Entonces, vamos a partir de tomarnos una trayectoria cerrada en el dominio del campo vectorial y tenemos que la integral de línea de ese campo vectorial sobre esa curva cerrada vale 0. Entonces, partimos de esa hipótesis. Entonces, y nuevamente, me voy a tomar esa trayectoria cerrada en el dominio del campo vectorial y voy a considerarla como la unión de dos trayectorias. Entonces, otra vez podemos usar como este diagramita en el que tengo dos puntos y voy a considerar que esa trayectoria C está conformada por una trayectoria que va de A a B y otra trayectoria que va también de A a B. Entonces, tengo dos trayectorias independientes que empiezan en el mismo punto, terminan en el mismo punto. Si yo revierto la dirección, la orientación de una de esas trayectorias, entonces tengo la curva cerrada. Partiendo de la hipótesis de que la integral de línea de ese campo vectorial sobre cualquier curva cerrada vale 0, esta curva, por como la estoy considerando, es la suma de las integrales de línea por secciones, donde esas secciones son la curva que va de A a B, más la integral de línea de la curva que va de B a A. La que va de B a A sería esta de menos C2. Voy a revertir la dirección y tengo que el valor de esta integral de línea ahora es con signo menos. Entonces tengo que 0 es igual a esta diferencia de estas integrales de línea. C1 y C2 son dos trayectorias que van del mismo punto al mismo punto, que van de A a B. Entonces, pues ya paso una de estas integrales del otro lado y tengo que el campo vectorial, la integral de línea del campo vectorial sobre dos trayectorias independientes que inician y terminan en el mismo punto tienen el mismo valor. Y eso por definición significa
que esta integral de línea es independiente de la trayectoria. Ahora, como me tomé cualquier trayectoria cerrada y también me tomé cualesquiera dos trayectorias por secciones que correspondan o me generen esa trayectoria cerrada, entonces, en general, ocurre que esta igualdad. Entonces, tenemos siempre la independencia de trayectorias para el caso de campos vectoriales en el que la integral de línea sobre curvas cerradas sea 0. Entonces, ¿dudas en las demostraciones de cómo estamos usando las definiciones y cómo manejamos la hipótesis para generar o llegar al resultado que queremos demostrar? ¿Alguna duda? Ok. Bueno, entonces, a partir de este teorema en el que independencia de trayectorias implica que si trabajamos sobre circuitos cerrados, sobre trayectorias cerradas, las integrales de línea valen 0, o si estamos usando aplicaciones, querría decir, por ejemplo, que el trabajo hecho por el campo vectorial sobre curvas cerradas, aunque sí hayamos hecho, bueno, el campo vectorial esté esté haciendo como un esfuerzo sobre toda la curva, el resultado final es como si no hubiera hecho nada. Ajá, tenemos un trabajo 0. A partir de eso, vamos a tener una serie de consecuencias que son los siguientes 3 teoremas. Entonces, para empezar, integrales de línea de campos vectoriales conservativos van a ser independientes de la trayectoria. Eso también va a implicar que la integral de línea de esos campos vectoriales conservativos, que son campos vectoriales gradientes de alguna función f, una función escalar de varias variables, la integral de línea evaluada sobre cierta curva cerrada siempre va a ser 0. Y lo que les decía, el trabajo realizado por un campo de fuerzas conservativo alrededor de una trayectoria cerrada siempre va a ser 0. Como si no se hubiera hecho nada. Y bueno, solamente campos vectoriales que son independientes de la trayectoria van a ser conservativos. Entonces, este primer teorema, que es una consecuencia del anterior, nos dice que si tenemos un campo vectorial que es continuo sobre, bueno, una cierta región con la particularidad de que es abierta y conexa, si evaluamos la integral de línea del campo vectorial sobre una curva, va a ser independiente es independiente de la trayectoria, entonces ese campo vectorial siempre va a ser un campo vectorial conservativo, es decir, que proviene de la obtención del campo gradiente de una función escalar. Es decir, solo campos vectoriales van a ser que son independientes de la trayectoria, son conservativos. Ahora, aquí en la suposición de este teorema, estamos manejando cierto tipo de región, cierto tipo de dominio para el campo vectorial. Tiene que ser abierto y conexo. Intuitivamente, el que sea conexo significa que si nos tomamos cualesquiera dos puntos en ese dominio, podemos encontrar una trayectoria, una curva a través de una función vectorial que vaya de un punto a otro y que toda esa trayectoria se encuentre inmersa en ese dominio, en esa región D. No siempre es posible eso, entonces para que valga este teorema requerimos eso. Entonces serían como más o menos formas
parecidas a esto. Por ejemplo, si tengo un punto acá y un punto acá, bien puede haber una trayectoria por acá afuera. Esa trayectoria no implicaría que sea una región conexa, pero esta región sí es conexa porque puede encontrar entre todas las posibles trayectorias una que esté completamente inmersa dentro de la región D. Ahora, que sea abierto, en Mate 2, cuando vimos funciones de varias variables y dominios en esas funciones, vimos lo de puntos frontera, la frontera de una región, región acotada. Y vimos también la definición de conjunto abierto. Entonces, bueno, no sé si recuerden, pero un conjunto abierto es aquel en el que cualquier punto en el que nos paremos, por muy como en el extremo, muy como en la frontera, entre comillas, de esta región, siempre vamos a poder construir un círculo, una bola de cierto radio, que se encuentre inmersa dentro de la región. Cuando trabajamos con funciones cerradas, es decir, considerando ahora sí la frontera, justamente los puntos en la frontera no hay manera de construir un círculo con centro en ese punto sobre esa frontera de forma que no contenga puntos fuera de la región. Entonces, justamente los puntos de la frontera de una región tienen la particularidad de que vamos a tener para cualquier círculo que construyamos con centro en ese punto, en la frontera, siempre va a contener puntos que estén dentro del conjunto que estamos considerando y fuera del conjunto. Cuando estamos en regiones abiertas, no van a existir estos puntos frontera. Va a ser como cuando los dibujamos con línea punteada para hacer referencia a conjunto abierto, significa que incluso en estos puntos que parecería que están como ya en la región extrema del conjunto, aún así en estos puntos yo puedo construir un circulito y que todos los puntos dentro de ese circulito estén dentro de la región D. Entonces esa es como la noción intuitiva de un conjunto abierto. Entonces necesitamos estas dos condiciones para poder dar este teorema, de que la independencia de la trayectoria en un campo vectorial va a ser conservativo y eso implica que existe una función f tal que ese campo vectorial conservativo es realmente un campo vectorial gradiente. Entonces, ahora podemos preguntarnos ¿cómo determinamos si un campo vectorial es o no conservativo? Si es conservativo, bueno, ya sabemos que la integral de línea en circuitos cerrados va a ser 0 y vamos a tener independencia de la trayectoria. Entonces, si logramos determinar que un campo vectorial es o no conservativo, sobre todo si determinamos que lo es, pues ya vamos a tener mucha información acerca de ese campo vectorial. Entonces, los teoremas que siguen son justamente una manera de determinar si estamos trabajando con un campo vectorial conservativo o no. Entonces, ahorita estos teoremas están enfocados para campos vectoriales en 2 dimensiones. No siempre va a ser fácil, en este caso, la generalización a campos vectoriales de 3, en R3. Se requiere ahí tener otras suposiciones. Más adelante vamos a ver la extensión de estos teoremas, pero no es así como directa la extensión. Entonces, para el caso de campos vectoriales en R2, si tengo un campo vectorial definido de esta forma,
este campo vectorial es un campo vectorial conservativo, es decir, ocurre esto. Es el resultado del sacar el vector gradiente de una función escalar f. Entonces, si f es un campo vectorial conservativo donde las funciones componentes tienen derivadas de primer orden continuas, entonces vamos a tener esta igualdad. Además, si el campo vectorial es su dominio es una región simplemente conexa abierta y tenemos que las funciones componentes de este campo vectorial tienen derivadas de primer orden continuas, que por este teorema tenemos esta igualdad, entonces ya tenemos una forma de determinar que es conservativo. Si ocurre todo esto, entonces estamos trabajando con un campo vectorial conservativo donde todo esto anterior que acabamos de ver aplica. Sobre todo, bueno, va a aplicar el teorema fundamental para integrales de línea. Entonces, vamos a, antes de ver cómo aplicar todos estos teoremitas a ejemplos concretos, así como acá tenemos condiciones de que las regiones sean abiertas y conexas, aquí además como que todavía nos piden algo más, ¿no? Que la región D sea, además de abierta, no solo conexa, sino simplemente conexa. Entonces, ¿qué significa eso? Así como visualmente, que las regiones se vean así como, como ciclos que encierran una región plana. Ajá, y que como que no hay nada dentro de esta. Ajá, no hay ni agujeros, ni bucles, sino es bastante lisa. Entonces, sí, voy a dar rápidamente como las definiciones de qué es simplemente conexo y como la versión intuitiva. Todas estas definiciones ya formalmente, a lo mejor si hubiéramos tenido un par de semanas más, sí a lo mejor hubiera ahondado más en estas definiciones, que son más de análisis matemático, pero que bueno, siempre es importante tenerlas en cuenta porque en Mate 4, cuando estemos trabajando con ecuaciones diferenciales, vamos nuevamente a retomar este tipo de definiciones. Pero bueno, al menos con que se queden con la versión intuitiva, es creo que más que suficiente por el momento. Entonces, antes de empezar con la definición de qué es que una región sea simplemente conexa, empezamos nuevamente a definir esto de la curva cerrada. Entonces, hace rato dijimos, bueno, una curva cerrada es aquella que empieza y termina en el mismo punto. Ajá. Es decir, que si evalúo la función vectorial que describe la curva en los extremos del intervalo donde se mueve el parámetro, tenemos el mismo valor, tenemos el mismo punto. Ahora vamos a agregarle lo de simple, tener una curva simple cerrada. Entonces, eso va a significar que dentro de la curva, dentro del viaje del parámetro en el intervalo, no haya otro par de valores para el parámetro en el que se repita el valor. Es decir, no vamos a tener intersecciones, no vamos a tener bucles. Entonces, en este caso y en este caso tenemos curvas vectoriales o curvas paramétricas, donde inician y terminan en diferentes puntos, pero en este caso, para todos los valores del parámetro t,
tenemos diferentes resultados, diferentes puntos. Para este caso, dentro del intervalo del parámetro de t, que es el intervalo AB, hay dos valores en el que si evaluamos la función vectorial en esos dos valores, tenemos el mismo resultado, es decir, el mismo punto. Entonces se forma como un bucle. Pero en estos casos, pues no son curvas cerradas porque el punto inicial y el punto final, pues son diferentes, no son el mismo. Entonces, en este caso sí tendríamos una curva cerrada, ¿no? Por ejemplo, que iniciemos aquí. Entonces, este punto es R de A, pero también R de B. Pero el que tengamos esta intersección, este bucle, significa que hay otros dos valores del parámetro T, vamos a llamarle T1, T2, en el que cuando evaluamos la función en esos puntos, tenemos otra vez la igualdad de valores. Entonces, en una curva cerrada puede ocurrir esto, pero en una curva simple cerrada no se vale que eso ocurra. Entonces, una curva descrita por una función vectorial continua R definida en un intervalo, si tenemos esta igualdad en los extremos del intervalo del parámetro, se dice que la curva es cerrada, y una curva cerrada tal que para cualquier otro valor del parámetro en el intervalo siempre nos va a dar valores diferentes, no se va a repetir ningún valor, entonces vamos a tener una curva cerrada simple. Entonces no vamos a tener este tipo de intersecciones, este tipo de bucles, y eso se va a ver como esto, como un ciclo. A este tipo de curvas, cuando estamos en el plano, es decir, con curvas planas, se le van a conocer también como curvas de Jordan. Entonces, las curvas de Jordan, si estamos pensando en R2, las curvas de Jordan se ven así, y cuando se encuentra una de estas curvas dentro de R2, vamos a tener que esta curva nos genera dos, o nos secciona R2 en dos partes, ¿no? Lo que está dentro de la curva y lo que está afuera, lo que está en el interior de este conjunto es un conjunto acotado, y el exterior de C, que es un conjunto no acotado, que es el resto de R2. Entonces, hasta aquí, ¿sí la idea de la diferencia de curva cerrada con curva simple cerrada? ¿O curva de Jordan? Bueno, entonces ahora, cuando estamos en una curva simple cerrada o una curva de Jordan, vamos a tener posibilidades de tener un conjunto simplemente conexo. No siempre, pero bueno, ya con que tengamos esto, es probable que tengamos un conjunto simplemente conexo. Entonces, vamos a considerar una región abierta, conexa, subconjunto de R2, algo así, sí, solo que sin considerar esta frontera para que sea abierto. Y ese conjunto se va a denominar simplemente conexo si esta región interior, sin considerar la frontera, si el interior de esa curva de Jordan está contenida enteramente en el conjunto abierto que estamos considerando. Entonces yo estoy considerando, imagínense que estoy considerando esta misma forma, pero sin tomarme los elementos de esta curva. Entonces, solo me considero el interior de esta curva y eso le llamo S. Es como no me estoy considerando los elementos de la curva, S es un conjunto abierto, no tiene frontera.
Si yo construyo una curva de Jordan, vamos a suponer que esa curva es justamente, ahora sí, esta línea, esta como la frontera de la región S. Si el interior de esa curva está contenida en S, entonces vamos a decir que es simplemente conexo. Entonces, si me construyo otra curva acá adentro, pero como de esta forma, es decir, que no tenga intersecciones o bucles, todo lo que está en el interior de esta curva, pues es subconjunto de S, ¿no? Entonces, me puedo construir un montón de curvas y todas cumplen con lo mismo, que su interior es un subconjunto de S. Eso significa que sea simplemente conexo. Es decir, si yo tengo un hoyo, por ejemplo, o algo, o como esta forma seccionada en dos partes, no va a ser siempre posible construir una curva de Jordan cuyo interior sea subconjunto enteramente de S. Por ejemplo, si yo tengo esta forma, yo podría considerar todo, yo podría considerar esta curva de Jordan. Es un ciclo, no tiene bucles, pero esta parte no está enteramente, que es parte del interior de S, no está enteramente contenida en S. Entonces, si tenemos agujeros, pues vamos a poder construir curvas de Jordan en las que el interior de esa curva no estén dentro de la región S. La región S estamos considerando que no toma en cuenta los puntos, ¿no? de los agujeros. Entonces, intuitivamente, una región simplemente conexa es una región donde como que la frontera es una curva de Jordan. Ajá, o sea, es abierta, pero cuando tenemos un conjunto abierto, podemos intuitivamente pensar en la parte más externa de ese conjunto. Ajá. Y esa parte externa podríamos intentar como formar una curva de Jordan. Ajá, en esa parte más extrema, en esa frontera, o lo que podría ser como frontera. Entonces, es como un ciclo. Si todo lo que está dentro está cubierto, no hay agujeros, no hay partes seccionadas, entonces tenemos que ese conjunto es simplemente conexo. En algunas definiciones también podríamos pensar como que si yo construyo una curva de Jordan, voy a poder construir una función o una transformación continua que me contraiga, ajá, que me deforme toda esta curva en un punto. En una región simplemente conexa, eso siempre lo voy a lograr. Como es una transformación continua, como que esta la voy aplastando hasta tener un punto. Cuando no estamos en una región simplemente conexa, vamos a encontrar que va a haber curvas de Jordan en las que aunque pareciera que encontramos una función continua, va a haber un punto en el que ya no podemos contraerla más, ¿no? Intuitivamente esta ya no la podemos hacer bolita y que llegue a ser un punto, porque como que nos estorba el agujero. Entonces, bueno, si se fijan, pues sí podemos conocer en qué momentos tenemos o no un campo vectorial conservativo, y pues hay infinidad de ejemplos donde los dominios van a ser como dominios bonitos, pero
pues estos teoremas como que sí nos están pidiendo bastante. Ajá. Nos están pidiendo cosas realmente, dominios, pues sí, como muy bien comportados. Entonces, bueno, en las aplicaciones y en las tareas, pues vamos a trabajar sí con esos dominios, no vamos a ver casos particulares. Pero bueno, sí es importante como que vean que en estos teoremas, aunque sí nos están diciendo o dando las herramientas para determinar si estamos en un campo vectorial conservativo donde se cumple todo esto, son muy particulares las condiciones que nos están pidiendo. Pero bueno, la idea general sí más o menos quedó clara. Bueno, entonces ahora vamos a ver los ejemplos que trae el libro y que son justamente cómo se van aplicando cada uno de estos teoremas. Entonces, si nos fijamos en los tipos de dominios de estos campos vectoriales, pues el dominio es todo R2. No tenemos restricciones. ¿Cuándo podría haber restricciones? Pues a lo mejor cuando una de estas funciones componentes es un cociente, ¿no? Entonces, los cocientes, no es, las funciones racionales no están definidas cuando el denominador es 0, entonces esos valores donde el denominador es 0 se tienen que sacar del dominio y ahí es cuando tendríamos que empezar a tener cuidado en si podemos aplicar estos teoremas. Pero bueno, de momento, en estos ejemplos, las funciones componentes no tienen restricción alguna, están definidas en cualquier valor para X y Y, es decir, en todo R2. Entonces, determinar si un campo vectorial es o no conservativo. Entonces, para este primer ejemplo, vamos a recordar los últimos dos teoremas. En el primer teorema nos dice que si el campo vectorial es conservativo, entonces, y bueno, las derivadas de las funciones componentes son continuas y las derivadas de primer orden son continuas, entonces vamos a tener esta igualdad. El recíproco, o más bien la contrapositiva de este teorema, es equivalente. ¿Alguna vez escucharon esto de contrapositiva? Ajá, así es, al demostrar, ¿no? Entonces, cuando hacemos una demostración de este tipo, P entonces Q como lo que hicimos acá, ya sea la ida o el regreso, es si pasa esto, entonces pasa los segundos, ¿no? Si P, entonces Q. A veces, si hacemos la demostración de P a Q, se dice que estamos haciendo una demostración directa, pero también podríamos demostrar no Q, entonces no P, es decir, partir de Q, pero en su negación, y demostrar que no ocurre P. Estas dos formas de demostración son equivalentes, pero la de arriba es por contrapositiva. Entonces, estos teoremas sí nos dan una forma de determinar si es o no conservativo, pero sus contrapositivas también nos dicen cuándo no es un campo conservativo. En este teorema nos está diciendo si
el campo vectorial es conservativo, entonces pasa esta igualdad. Si me fijo en la contrapositiva, significa que si no logramos tener esta igualdad, si partimos de un campo vectorial y resulta que hacemos las derivadas parciales de primer orden y no tenemos esta igualdad, entonces no ocurre esto. Entonces, si no ocurre esto, no es conservativo. Entonces ya tenemos tanto una forma para demostrar si algo es conservativo como una forma para ver que algo no es conservativo. Entonces, usando la contrapositiva de este teorema o la versión directa, vamos a determinar si este campo vectorial es o no conservativo. Entonces, vamos a fijarnos primero en las derivadas parciales. Entonces, esto es P, esto es Q. Y, ¿dónde está? Ajá. Y hay que sacar la parcial de P con respecto a Y y la parcial de Q con respecto a X. Entonces, la parcial de P con respecto a Y, X es constante, entonces la derivada de menos Y con respecto a Y es menos 1. Y la parcial de Q con respecto a X. Entonces, esto es constante, se va a hacer 0 y nos va a dar 1. Entonces, de aquí vemos que las derivadas parciales de primer orden son continuas porque son funciones constantes, entonces son continuas, pero no son iguales. Entonces, si no son iguales, ya no tiene sentido continuar o considerar este campo vectorial como un campo vectorial gradiente o como un campo vectorial conservativo, porque de acuerdo al teorema 5, si no ocurre la igualdad, pues no va a ocurrir que sea conservativo. Entonces, en este caso, ya que son diferentes estas derivadas parciales, podemos concluir que entonces este campo vectorial no es conservativo. Por tanto, si tenemos que evaluar una conservativa, si tenemos que evaluar una integral de línea en un circuito cerrado, el valor no va a ser 0. Si necesitamos evaluar una integral de línea sobre una curva, tenemos que aplicar lo que hemos visto, ¿no? O sea, sustituir la función en la curva paramétrica y toda la integral de línea pasarla a términos del parámetro. Y los límites de integración, bueno, son los extremos del parámetro, pero no podemos aplicar el teorema fundamental para integrales de línea. Entonces, ahora vamos a ver igual nos pide determinar si es conservativo o no. Entonces vamos a partir igual de las primeras derivadas parciales del campo vectorial. Si son diferentes, entonces ya concluimos que no es conservativo y pues ya no aplica nada de lo que vimos del teorema fundamental, integrales de línea, etc. Entonces, el primer paso siempre va a ser comprobar la igualdad de estas derivadas. Entonces, la parcial de P con respecto a Y, esto es constante, se hace 0. Este término con respecto a Y, la derivada con respecto a Y, pues nada más me va a quedar 2x. Ahora, la parcial de Q con respecto a X, este término es constante, se va a hacer 0, entonces solo hay que derivar esto con respecto a X.
Entonces tenemos la igualdad, además estas derivadas son continuas. Entonces, de acuerdo al teorema de acuerdo al teorema 6, el 5 no nos funciona porque el 5, su contrapositiva se usa para determinar si no es conservativo, ¿no? Si no ocurre esto, es decir, si esto es diferente, entonces no es conservativo. La versión directa es partiendo de que algo es conservativo. Aquí lo que estamos buscando es si esto es conservativo o no. Ya vimos que obtenemos la igualdad en estas derivadas. Esas derivadas son continuas. Entonces, ¿qué teorema me da la determinación de si algo es conservativo? Este teorema, ¿no? Ya obtuve la igualdad. Estamos trabajando en R2. R2, pues es un conjunto abierto. Es simplemente conexo. R2. R2, como que la frontera externa, pues podría ser así como un cuadrado, ¿no? Ajá, es abierto porque, bueno, no tiene frontera, o sea, eso es como intuitivo, así de, o más bien, como imaginándonos que si pudiéramos construir una frontera, pues sería un cuadrado muy, 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 muy alejado, ¿no? En el infinito. Esa frontera sería como una curva de Jordan, es como un ciclo lo que tendríamos. Cuadrado, pues es un ciclo y lo que tenemos dentro está completamente cubierto, no tenemos hoyos, no tenemos secciones, particiones. Entonces estamos trabajando con una región con las características de este teorema. Es una región abierta y simplemente conexa. Tenemos esta igualdad. Las derivadas son continuas, entonces, en este caso, F es conservativo. Conservativo. Okay. R2 es abierto. Y simplemente conexo. Además de, bueno, esta igualdad, Entonces, en este caso, en este campo vectorial, si nosotros queremos calcular la integral de línea del campo vectorial sobre una curva cerrada, ya no es necesario intentar hacer el cálculo, el resultado va a ser 0. Si queremos calcular la integral de línea de este campo vectorial sobre una curva, no es necesario hacer el cálculo de esta sustitución y luego multiplicarlo producto punto por la derivada de esto. Ya no es necesario hacer eso, simplemente nos basta con evaluar la función potencial de este campo vectorial en los puntos extremos del intervalo. Entonces, ahora la pregunta es cómo obtenemos esa función potencial. Si es conservativo, significa que este campo vectorial es un campo vectorial gradiente, es decir, es el resultado de sacar el vector gradiente de una función f. Ahora la pregunta es, para poder calcular integrales de línea fácilmente usando el teorema fundamental para integrales de línea, pues queremos la función f. Entonces ahora hay que ver cómo obtenemos esa función f. Y es justamente lo que hacemos en el inciso A de este ejercicio.
Entonces, ya sabemos que este campo vectorial es un campo vectorial gradiente. Entonces, significa que existe una función f tal que si yo le saco su vector gradiente, ese campo vectorial es justamente f. Entonces, ahora queremos llegar a f, a la función escalar. Entonces, esto es p, esto es q. En el vector gradiente, las componentes son la parcial de f con respecto a x y la parcial de f con respecto a y. Como estamos en un campo vectorial en el plano, el vector gradiente está conformado por dos componentes, que son las derivadas parciales. Entonces, esto es P y Q. Es decir, la parcial de f con respecto a x es P, la parcial de f con respecto a y es Q. Entonces, para obtener f, vamos a integrar una de estas dos derivadas parciales. Vamos a tomarnos la primer parcial, aunque bien podemos tomarnos la parcial con respecto a y. Entonces, la parcial de f con respecto a x es es p, que es igual a 3 más 2x por y. Ahora, voy a integrar. Para recuperar f a partir de esta derivada, integramos, porque la integral es la operación inversa a la derivada. Entonces, en este caso particular de la parcial de f con respecto a x, aunque estoy trabajando con una función de dos variables, es decir, f es una función en x y y, en este caso particular de la parcial de f con respecto a x, y la estamos considerando como constante. Entonces, esta la podríamos ver como que es una función solo de x. Entonces, si yo integro la parcial de f con respecto a x y la integro con respecto a x, voy a recuperar f. Entonces, vamos a integrar esta función con respecto a x. Entonces, la antiderivada de 3 sería 3x más y es una constante porque pues, la estamos integrando con respecto a x, entonces la antiderivada de este término sería x cuadrada entre 2 por 2y. Entonces esto nos va a dar el denominador entre 2 se va con este 2 y solo nos va a quedar x cuadrada por y más, como estamos haciendo una integral indefinida, ¿se acuerdan que siempre agregamos una constante de integración? Ahora, esa constante de integración, en lugar de ponerle c, vamos a ponerla como una función de y. Como estamos integrando con respecto a x, todo lo que dependa de y es una constante. Entonces, simplemente es para colocar una constante y que no sea c, sino como convenientemente la vamos a poner en función de y. Es una constante, si yo derivara esto, pues es toda esta constante como está en términos de y, se haría 0. Entonces, esto es f de xy.
Ahora, si nosotros derivamos con respecto a y, ajá, ahora derivo esto con respecto a y, tengo, esto es constante, todo lo que sea ahora en términos de x es constante y se haría 0 a la hora de derivar. Entonces, esto se hace 0. Esto me quedaría x cuadrada, que la derivada de y sería un 1, más g' de y, la derivada de esa función que construimos, ¿no? Esto es la parcial de f con respecto a y. Pero por otro lado, q es la parcial de f con respecto a y. Y q vale x cuadrada menos 3y cuadrada. Entonces, esto es igual a esto. Si esto es igual a esto, significa que g' de y, o sea, la derivada de g, es menos 3y cuadrada. Voy a recuperar g. Entonces, integro esto con respecto a y tendríamos, la antiderivada de esto es menos 3y cúbica entre 3. Se van los 3 y nada más me queda menos y cúbica. Entonces, regreso a esta función que obtuve, a esta función f que obtuve a partir de integrar la primer parcial, pero yo ya sé cómo sustituir g. G debe ser menos y cúbica. Como esto proviene de hacer también una integral definida, puedo ponerle la constante de integración, pero en particular la constante de integración igual a 0 funciona. Ajá, o sea, esta integral me daría una función, digo, una familia de funciones, una para cada constante. En particular me voy a tomar la función donde la constante de integración es 0. Y entonces, de esa forma ya conseguí construir o regresar a la función potencial. La función potencial sería 3x más x cuadrada y menos y cúbica. Si nosotros sacamos el vector gradiente de esto, es decir, sacamos las derivadas parciales, vamos a obtener nuevamente el campo vectorial de que partimos. Y entonces, la integral de línea de f sobre cualquier curva simplemente va a ser la función evaluada en, vamos a ponerle, no sé, f, y, f, de puntos finales de la curva, menos la función potencial en xy de inicial, y. ¿Sí? Entonces, sí, más o menos entendieron la idea de cómo construir o recuperar a partir de saber que este campo vectorial gradiente es conservativo, es decir, existe una función que si yo saco el campo gradiente me genera este campo vectorial, como a partir de las funciones componentes de este campo vectorial obtenemos, construimos o regresamos a la función potencial. Ok. Bueno, la próxima asesoría vamos a ver otro par de ejemplos de a partir del campo vectorial conservativo, recuperar la función escalar potencial, porque
sí me interesa que les quede claro este procedimiento, porque cuando estemos en Mate 4 hay un tipo de ecuaciones diferenciales que se denominan ecuaciones diferenciales exactas y justamente están relacionadas con funciones potenciales y campos vectoriales conservativos o campos vectoriales gradientes. Para resolver esas ecuaciones diferenciales exactas, se hace justamente este caminito de tomarnos una de las parciales, integrarla para recuperar la función potencial, derivarla con respecto a la otra para igualarla a la función componente correspondiente del campo vectorial y de esa forma obtener la función potencial. Entonces, si entienden el caminito sin problema, bueno, ya cuando veamos eso en Mate 4, ya no tendrán problemas con ese tipo de ecuaciones diferenciales. Bueno, chicos, pues aquí le dejaríamos. No sé si tengan alguna duda. Sé que a lo mejor estuvo un poquito, a lo mejor compleja o pesada la parte de las definiciones de curva de Jordan, región simple conexa. Pero bueno, no se preocupen, muchos en esa parte, esa ya es como un poco incluso de topología, pero es importante que la tengan en cuenta porque vamos a seguir usando esa terminología, ¿no? De regiones abiertas, regiones conexas, simplemente conexas, curvas de Jordan. Entonces, al menos que tengan la idea intuitiva de cómo visualmente se ven esas regiones. Bueno, entonces, si no tienen dudas, nos vería. A ver. Sí, de hecho, también Angie tiene dudas de algo de la tarea 4. Entonces, si no pueden conectarse ahorita en la clase de las 2, para ver ahí sus dudas, me pueden mandar mensaje. Si tienen oportunidad de conectarse en un rato, podemos ver las dudas de su tarea, de la tarea 4, no importa que sea la 4, ahí. Entonces, así le hacemos. Bueno. Bueno, chicos, entonces, pues aquí le dejamos y nos vemos el lunes.